Saludos amigos de la tradición, estamos a 3 de enero y bueno, la situación no para de volverse inexplicable, por así decir. Muchos de hecho están perdiendo ya aún más, si cabe, digamos la paciencia o la esperanza de que todo esto pueda tener algún arreglo coherente y que digamos que se pueda permanecer en aquella vieja normalidad que ya no existe, que realmente ya no existe, pero que, bueno, muchos anhelan volver a lo de antes, volver a aquellos tiempos en los que sí ocurrían cosas, pero digamos que a final de cuentas no acababa llegando la sangre al río, ¿no? Como se suele decir. Esto obviamente forma parte del pasado, no va a ocurrir y las noticias en ese sentido hablan por sí solas. Rescatamos una de fin de año que es muy significativa, especialmente teniendo en cuenta en estos apenas 3 días que llevamos de 2025 cómo han ido desarrollándose los acontecimientos. Fíjense, se trata del panfleto británico, el Huffington Post, que, bueno, constantemente lleva a cabo una propaganda de guerra muy agresiva, pero fíjense porque el 31 de diciembre, fíjense lo que decía. Los nuevos ataques de Rusia contra la OTAN, parecen una guerra, entre comillas. Llega la hora de trazar las líneas rojas. Habíamos estado durante este tiempo, estos años ya de guerra, casi 3 años, hablando muy a menudo de las líneas rojas de Putin, las líneas rojas rusas. Pero fíjense como aquí ya hay un cambio de narrativa. Ahora las líneas rojas cambian de bando. Entonces es Rusia la que ataca. Se dice de manera explícita, ataques de Rusia contra la OTAN. Muchas voces internacionales apelan a una mayor contundencia por parte de la alianza frente a Moscú. Vaya, es bastante explícito. Muchas voces internacionales. No se dice quién es, claro está, pero es internacional, es algo importante, es algo grande. Y aquí rescatamos, como siempre, los párrafos que nos parecen, bueno, más que significativos, la verdad, casi habría que decir delictivos. El nivel de propaganda de guerra que se destila aquí, pues ustedes juzgarán. En los últimos meses se ha convertido en una constante leer noticias, ver vídeos en redes y escuchar en cualquier medio de comunicación algunos extraños sabotajes por parte de Rusia que a ojos de los ciudadanos pueden parecer inofensivos, pero que realmente tienen una magnitud y dimensión muy superior a la que cualquiera pudiera imaginarse. Se está diciendo sin cortapisas, con toda claridad, que los rusos están llevando a cabo sabotaje en territorio OTAN y que esto es gravísimo, tan grave como lo que usted pudiera imaginarse de grave. Estos sabotajes se están produciendo en forma de cortes de cables submarinos, eléctricos, ataques a instalaciones energéticas, interferencias electorales, etc. Estos sucesos se han ido incrementando en los últimos meses y ya son muchas las voces internacionales que exigen a la OTAN actuar de forma rápida y contundente ante lo que para muchos es, con todas las de la ley, una guerra total. Es increíble cómo se está diciendo con una claridad que pocos hubieran imaginado, la verdad, hace no mucho, se está diciendo con toda claridad que estamos en guerra total con Rusia. Una Rusia que nos ataca. Una guerra que ya había sido presentada, lo fuimos cubriendo en este canal, como inevitable y necesaria, inevitable y necesaria, y que ahora ya se ve como una agresión directamente. Ya no es que sea inevitable, ya no es que sea necesaria, es que los rusos nos están agrediendo, nos están haciendo la guerra total. Es increíble cómo paso a paso ha acabado por ocurrir aquello que habíamos en su día prognosticado y que, bueno, teníamos la esperanza de que no llegase a ocurrir, pero que por desgracia pues sí que está ocurriendo, que no es otra cosa que la guerra, pues vaya, total, ellos mismos lo han decidido, entre Europa y Rusia. Pero, atención, porque aquí hay muchas fichas que mover, y entonces vamos a la siguiente noticia. Fíjense, entre esas fichas, ya llevamos todo este tiempo diciéndolo, ojo con el golpe coreano porque no ha terminado, ojo con el golpe coreano porque Corea podría ser donde se abriese el frente extremo oriental, el frente del teatro de operaciones extremo oriental, que todavía falta por abrir y que conjuntamente con esa suerte de blitzkrieg, o vaya usted a saber lo que,
que se prepara en Europa contra Rusia, pues digamos que presionaría digamos que no solo en el frente occidental, sino también en la zona centroasiática, donde, como ya llevamos advirtiendo durante todo este tiempo, habría movimientos también, no solo de sabotaje, sino también de quizá algún tipo de operación a la Siria, para entendernos, en la zona centroasiática. No olvidemos cómo Rusia tuvo que intervenir en Kazajstán, no nos olvidemos de eso. Y digamos que a eso se sumaría una apertura de un frente para Rusia, que estaría en el Extremo Oriente. Solo estamos hablando de Rusia, ya China iría aparte dentro de toda esta jugada y por supuesto Irán. Pero fíjense porque la cosa es muy seria y muy significativa en torno a cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad, Occidente, la democracia occidental, cómo se juega con las palabras y cómo estamos ya totalmente en otra realidad. Las autoridades suspenden la detención del presidente de Corea del Sur ante la fuerte oposición de su servicio de seguridad. Yoon Suk-yeol, inhabilitado de sus funciones tras promulgar la ley marcial, nada menos, se negó a comparecer ante el tribunal de Seúl que ordenó su arresto. Vamos a ver, se está acusando a este señor y se está haciendo dentro del Estado de Derecho. ¿Recuerdan esa expresión que ahora ya nunca se usa? Aquella expresión que era central dentro de los sistemas democráticos, cuando nos decían lo bien que vivíamos en Occidente porque teníamos Estado de Derecho. Oiga, no se queje usted. ¿Qué pasa? ¿Quiere irse a vivir a Corea del Norte, donde no tienen Estado de Derecho? Bueno, pues parece que en Corea del Sur tampoco lo tiene. El Estado de Derecho está vinculado a uno de los grandes, digamos, puntales de la Revolución Francesa, o mejor todavía, de toda esa elaboración intelectual a nivel de ciencia política, como lo llamarían hoy, teoría del Estado, en torno a la necesidad de separar los poderes. Entonces, si un juez ordena la detención de un señor que digamos que tiene una causa más que probable, una causa que clama al cielo, de nada más y nada menos que la promulgación de la ley marcial, por un lado en violación de las propias leyes del Estado y por otro lado en confrontación con el Parlamento. Si eso ocurre y si hay una ley judicial, entonces los cuerpos de seguridad del Estado deben proceder a la detención. Y si dicha detención se ve coartada por lo que sea, si hay cualquier clase de coacción o lo que sea, señores, eso es algo muy serio, es un delito muy serio contra el Estado mismo. Pero no es así como se plantea aquí la cosa. Fíjense, la foto es explícita. Paren el robo. Estos son simpatizantes del expresidente coreano, con banderas estadounidenses por ahí, no se pierdan el detalle. Paren el robo. Esto es una reedición de ese tipo de movimientos en los que se practica, bueno, esa guerra híbrida, por lo demás, que tanto nos dicen, guerra híbrida, guerra cognitiva, se mezcla, digamos, el clamor social con operaciones militares. Pues en la residencia del expresidente coreano había una auténtica guardia pretoriana, cuerpos del ejército, que no permitieron que la policía llevase a cabo esa detención. Una detención con la que uno puede estar de acuerdo o no, después tendrán que producirse todos los procesos judiciales que sean, pero señores, estamos hablando de Estado de Derecho. Estamos hablando de que si hay una orden, entonces es necesario que se curse dicha orden de manera legal para que se proceda a todas las acciones que son necesarias dentro de ese Estado de Derecho. Entonces, no nos estamos dando cuenta, de forma muy sutil, poco a poco, ya llevamos unos años así, pero todo va poquito a poco, nos estamos quedando totalmente dentro de lo que en este canal hemos llamado, en el caso paradigmático de Siria, de la nueva Siria, como Estado, o mejor dicho, post-Estado neofeudal. Entramos en esa otra cosa. Si lo piensan, esto que acaba de ocurrir en Corea del Sur se parece más a esos clichés feudales de, por ejemplo, el Japón feudal o cosas así por el estilo, donde los señores de la guerra tenían su propia guardia personal, su propio ejército personal, y bueno, si alguien quería quitarles de ahí, pues que lo intentasen. Así es como funcionaban las cosas en el antiguo régimen, pero no vamos ahora a entrar en los detalles
de cómo funcionaban esas sociedades tradicionales, y cómo en realidad no había ese Estado de Derecho porque había un arreglo acorde al orden tradicional, según el cual sí había una autoridad, una serie de instituciones, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso. Lo que sí que vamos a entrar es que se nos dijo, y aún se nos sigue diciendo, bueno, de refilón, que vivíamos en una sociedad democrática, con Estado de Derecho, que aquí no podían ocurrir esas cosas, hombre, pero ¿qué dice usted? Pero si Corea del Sur es una maravilla, la que es horrible es la del norte, pero la del sur es una maravilla, es una democracia preciosa, va todo maravilloso. Fíjense qué economía tienen y qué doramas, señores. Pero la realidad es la que es. Y la bandera estadounidense anda por ahí, ¿verdad? La bandera estadounidense anda por ahí, los intereses estadounidenses andan por ahí. Entonces todo esto hay que tomárselo en serio, porque cuando el señor Larry Johnson nos habla de que ya no podemos confiar en el FBI, de lo que nos está hablando es de algo muy profundo. Estamos hablando de que se fue por la alcantarilla el Estado de Derecho, pero se va también por la alcantarilla las instituciones democráticas. Entonces, en este artículo, Johnson nos apercibe acerca de que el FBI se ha convertido en una entidad, una suerte de entidad controlada por poderes que se escapan totalmente al foco público, al foco de esa república, que se escapan por completo a su control y que de hecho, bueno, pues operan a través de estas instituciones y siempre operan en una misma dirección. ¿A cuento de qué viene todo esto? Bueno, Johnson no lo dice en su artículo, pero ya han salido noticias según las cuales el FBI dice que no hay ninguna relación entre el ataque en Nueva Orleans por parte de ese curioso personaje del ejército estadounidense, que también estaba vinculado al ISIS con bandera y todo, etcétera, etcétera. No hay ninguna relación entre eso y la explosión en el Hotel Trump de ese Cybertruck de Tesla. No hay ninguna relación, dicen. Sin embargo, el individuo que de hecho murió en la explosión de ese Cybertruck también formaba parte del ejército. Más todavía, formaban parte de un destacamento en concreto, en un lugar concreto, en Estados Unidos, con el cual también estaba relacionado el que supuestamente disparó a Donald Trump en aquel famoso atentado. Entonces, esto es un barullo de mucho cuidado, es tremendo. Y los llamamientos que hace Johnson en torno a que no se puede confiar en el FBI es algo muy grave. Tenemos a un imperio fuera de control. Más allá de que pudiéramos considerar que, bueno, tanto el FBI como las demás instituciones estadounidenses pues ya funcionaban de aquella manera, todo lo que queramos considerar, lo cierto es que esto es un paso más. Es un paso hacia esa configuración de un post-estado neofeudal, que no tiene nada que ver con la tradición, no se equivoquen. Si utilizamos estos términos es para poder hacernos entender. Es decir, ya no es aquel estado de derecho, con una serie de instituciones, con una serie de características que definían lo que normalmente se entendía por Estado. No, señor, ya no es eso. Ahora ya es el post-Estado. Y no es tampoco ese orden democrático regulado con la soberanía popular y todos esos elementos que nos han metido hasta en la sopa durante las últimas décadas. No, señor, ahora es neofeudal. Es decir, hay una serie de poderes que son independientes a todos los niveles, independientes de ese post-Estado. Y no es ninguna tontería, porque acaban de presentarse los ministros de Exteriores de Alemania y de Francia en Siria, la nueva Siria en la que siguen ocurriendo auténticas barbaridades, ejecuciones sumarias, asesinatos y todo tipo de barbaridades, insistimos, llevadas a cabo por esos HTS, ahora recauchutados, ahora reconvertidos en, bueno, fuerzas de la libertad y la democracia y, bueno, todo tipo de maravillas. Un nuevo líder que también ha cambiado de nombre, ahora ya no es al-Golani, ahora es al-Sharam, y que dice que Israel es una cosa preciosa, una realidad maravillosa del firmamento, una cosa que ilumina todo el planeta y toda la humanidad. Es algo preciosísimo y maravillosísimo, y que, bueno, que tienen que hacer sus cositas, pero es que no pasa nada porque esta es la nueva realidad, esto es como son las cosas y así son bonitas, y además con corbata. Entonces, toda esta realidad, insistimos, se presentan ahí los ministros de Exteriores francés y alemana, la infame señora Baerbock, y obviamente están ahí para algo.
Están ahí para algo dentro de un contexto que, insistimos, es de extrema gravedad. Es un contexto en el que se plantea, desde el punto de vista británico, una guerra total, porque Rusia nos ataca. Porque Rusia nos ataca. Entonces, no es, digamos que, una preliminar para llegar a alguna suerte de entendimiento, distensión, ¿cómo decirlo? Una suerte de nueva Guerra Fría. No, no es esa la idea, porque las cosas están demasiado degeneradas dentro del ámbito occidental y el proceso está demasiado avanzado como para llegarse a ese tipo de cuestión. No, no puede ser así. Y entonces, otro analista, William Shriver, nos plantea que, bueno, que esto es la última guerra mundial. Esto es también algo que hemos comentado en este canal. Shriver le da ese enfoque religioso. Es curioso cómo algunos analistas estadounidenses se están aviniendo a, digamos que, reconsiderar la cuestión religiosa vista como una aproximación diferente al análisis de las realidades humanas. Es interesante en ese sentido. Por lo demás, él hace repaso de los artículos que fue escribiendo este año y claro, al hacer repaso, pues llaman la atención ciertas cosas, como por ejemplo, cómo Putin le decía a Tucker Carlson que, bueno, que Occidente había apostado por una derrota estratégica a Rusia, con toda la escenificación que se llevó a cabo primero dentro de lo que fue la preparación preliminar para esa Ucrania que habría de actuar, que habría de llevar a cabo una operación sobre Rusia. No olvidemos que a raíz del Maidán, Rusia se hace con Crimea y esto era inaceptable dentro de la configuración del nuevo Estado ucraniano. Ese mismo Estado ucraniano que ahora mismo se está desmoronando ante la preocupación de muchos, preocupación, pero, en fin, de aquella manera también. Es decir, dentro del enfoque de la propaganda. Porque se creen que Putin va a venir a invadir, pues no se sabe, Galicia, por lo visto. Esa preocupación, insistimos, en realidad debería estar enfocada más bien en qué es lo que va a pasar con los elementos incontrolados, vamos a decirlo así, incontrolados, que puedan resultar de un colapso ucraniano. Esto se está hablando en Ucrania ya. Se está hablando de que las cosas no van bien. Es curioso cómo se está hablando de una división concreta que fue entrenada en Francia y que está teniendo enormes tasas de deserción, es decir, está siendo un fiasco total. Es curioso esto también. Habría que también ver esto en detalle, veremos en lo sucesivo. Pero, sea como sea, Ucrania se está desmoronando y ¿qué es lo que cabe esperar después? Es decir, ¿cuál es el plan? Entonces, cuando se mira esto que nos comenta Johnson de ya no podemos confiar en el FBI, cuando se mira la propaganda y cuando vemos, bueno, de forma nítida, cómo se opera en las democracias occidentales, porque Corea del Sur es catalogada como democracia occidental, cómo se opera, cómo se llevan a cabo las cosas, pues bueno, aquí hay que ir empezando a sacar ciertas conclusiones de lo que cabe esperar en lo sucesivo. Atención, porque el post-estado es una realidad y el neofeudalismo también. Y esto, obviamente, no se está viendo venir. Por lo demás, Shriver también llama la atención sobre eso, de que no se está viendo venir nada de esto. Habla de muchas cosas interesantes, ya habíamos dicho lo de Putin, de cómo Occidente lo que quería era llevar a cabo una derrota estratégica sobre Rusia, pero no lo había conseguido y entonces Putin decía que, bueno, que ahora a esperar a ver qué es lo que deciden, a ver cómo salen de ese lío. Pero salen siempre hacia adelante. Es decir, es lo que decíamos hace tiempo, no por el hecho de que Occidente no pueda plantear batalla en términos clásicos sobre Rusia y pretender ganarla, no por eso van a renunciar a seguir la operación, solo que la operación se va a llevar a cabo en otros términos. En otros términos. En ese sentido, insistimos, no se está prestando la suficiente atención a lo que está ocurriendo en Corea. Este proceso coreano es muy significativo y cabe esperar que venga para acá, para Europa. Así de claro lo decimos. No se sorprendan cuando por aquí tengamos algo parecido. Por lo demás, hay algunos signos ya claros en ese sentido. El corte del gas, bueno, aparte de la subida del precio, ya está generando problemas
que si en Moldavia, que si en la propia Eslovaquia, República Checa, Hungría, etc. Entonces cabe también preguntarse qué o cómo se va a gestionar la difícil ecuación dentro del, digamos, el estofado de diferentes poderes dentro de la Unión Europea, cómo se va a, digamos, contentar a todos en base a una confrontación que es abierta, dirigida por los británicos. Es decir, esto que leemos en el Huffington Post sí que es verdad que es propaganda, pero de ningún modo suena raro. Esto es lo que se está escuchando en las instituciones europeas, en los líderes europeos, de la Unión Europea, decimos, con lo cual, bueno, tampoco cabe esperar otra cosa. Así que, lo dicho, queríamos hacer este vídeo y recalcar y mucho precipitó el golpe en Corea del Sur, la ley marcial. Una cosa es todo este mundo de fantasía, este mundo de las maravillas, de piruletas y ositos de peluche, en el que vivimos, por ejemplo, ahora mismo en Europa, y otra muy diferente es que se acabe operando una ley marcial en Europa. Entonces las cosas serían muy diferentes. ¿Hay camino para ello? Sí que lo hay, lo estamos viendo en Corea del Sur. No se vayan a pensar ustedes que es imposible porque allí ya se está haciendo. Esto no ha terminado ni mucho menos. Esos supuestos seguidores del expresidente y todo esto que se está moviendo, con banderitas estadounidenses, están a favor de llevar a cabo esa ley marcial. ¿Por qué? No olvidemos que la narrativa es la misma que la que nos presenta el Huffington Post. Es decir, la narrativa en Corea es que Corea del Norte cruza las líneas rojas, Corea del Norte hace una guerra total sobre Corea del Sur, y aquí es lo mismo. Es lo mismo, ya lo están viendo en el Huffington Post. Aquí es Rusia la que nos hace una guerra total, etcétera, etcétera. Entonces la justificación de la ley marcial, ojo, porque no está tan lejos como pudiéramos pensar. Y por eso decíamos, no es tan raro que acabe ocurriendo, puesto que ¿quién habla hoy en día de Estado de Derecho? ¿Existe eso? ¿Qué es democracia realmente a estas alturas, a día de hoy? Cuando tenemos una Unión Europea con instituciones que no elige nadie, bueno, alguien las elige, pero no se sabe quién. Cuando tenemos a líderes que toman decisiones muy serias, tan serias como ir a la guerra con Rusia, pero que no pasan por el escrutinio público. El escrutinio público que se supone que defina las democracias, la libertad y todas esas gaitas. Entonces, ojo, porque realmente estamos ahí. Estamos en una situación de embobamiento colectivo, en el que creemos que no va a pasar nada, pero la información está sobre la mesa, está ocurriendo, se están moviendo las cosas y veremos cuáles son los próximos movimientos en Estados Unidos. Y terminamos con otra noticia que también va a pasar desapercibida en medio de tantísimas noticias, pero es que la administración Biden, a la cual quedan 17 días, está hiperactiva. No está comportándose como una administración saliente, en absoluto. Y de hecho Sullivan, aparte de otros miembros de esa administración, pero Sullivan en concreto decía que, bueno, ya ha presentado al presidente Biden diferentes opciones de ataque sobre Irán, porque es que Irán podría hacerse con la bomba atómica antes de que Biden abandone la Casa Blanca. Y entonces habría que atacar. Entonces, no, esto no es una exageración, no es hablar por hablar, no son tonterías, son cosas que realmente están ocurriendo. No sabemos qué es lo que va a pasar de aquí al día 20. Muchos confían en Donald Trump, confían en que las cosas se vayan a calmar, que todo vaya a ir por buen camino, etcétera, etcétera, pero la realidad es que o bien Trump forma parte del mismo juego, simplemente está esperando en el banquillo para salir, ¿verdad? O bien, sencillamente, no se le va a dar opción a que pueda ocurrir otra cosa más que la planeada. Y la planeada va en esa dirección que ya decía Putin a Tucker Carlson en aquella entrevista, que es ni más ni menos que Occidente, digamos que tiene la pelota en su tejado y ahora tiene que mover. Y el movimiento está clarísimo. Y es de ninguna manera aceptar la derrota frente a Rusia. Porque una derrota frente a Rusia, digamos que daría al traste con ese post-estado neofeudal que es el auténtico quid de toda la cuestión. Es decir, esa sería la cara política de esa transformación global, de esa transformación necesaria que por transformaría al ser humano mismo.
Pero bueno, eso ya daría para otros vídeos, para otras reflexiones. Por lo pronto es más que suficiente. Insistimos, la situación es muy preocupante, así que permanecemos atentos a ver qué nuevas sorpresas nos traen. Vaya 17 días que faltan o que nos quedan para terminar la administración Biden. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, formen parte de esta llamada de atención acerca de la necesidad de devenir conscientes de qué es lo que realmente está pasando aquí y, con lo cual, la necesidad de organizarse aparte. Y, bueno, pues lo dicho, aquí estaremos, así que, ya saben, un saludo muy grande.